Buenos días, alumnos. Como pueden visualizar, hemos comenzado a grabar la clase a las 11:30, que es la hora de inicio. Hemos esperado 7 minutos. Hasta este momento ningún alumno se ha conectado. Por eso vamos a dar inicio a la clase. Siendo las 11:38, como he mencionado, vamos a dar inicio a la clase. El tema es la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades, segunda parte. Ya hemos visto en la clase anterior la primera parte con respecto a este tema. Conocemos los antecedentes de la lucha que han tenido las nacionalidades y pueblos indígenas a lo largo de lo que era el tiempo colonial. En este caso, tenemos una foto al inicio del libro de lo que sería el tema de hoy, de Tránsito Amaguaña, líder indígena referente de las luchas y demandas sociales. El texto nos indica que Dolores Cacahuango fue una de las tantas mujeres indígenas de Cayambe que protestaron por las condiciones de vida de su pueblo. Otra de ellas fue Tránsito Amaguaña, como hemos mencionado. Ella nació en 1909 en Pesillo, Cayambe, quien desde joven se incorporó a las luchas indígenas, junto con Mamá Dolores, que sería Dolores Cacahuango. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX disculpen, la producción agrícola de la sierra en el Ecuador se basaba en la hacienda de propiedad de un terrateniente. En las haciendas vivían población indígena que trabajaba las tierras del patrón sin pago alguno, únicamente recibían prestada una parcela de tierra llamada Huachipungo, donde los indígenas podían sembrar sus alimentos. En algunos casos, estos eran despojados de sus alimentos y recibían maltrato de forma permanente. O sea que hasta ese momento ellos no estaban amparados en la Constitución ecuatoriana, por ende estaban catalogados como siervos. Entonces, ellos estaban dentro de lo que serían las haciendas, trabajando como mano de obra, pero sin ningún derecho, sin ningún beneficio económico, más que el huachipungo, que sería, como quien dice, una pequeña área designada para que ellos siembren sus alimentos, los indígenas, pero esto era eh, si el patrón, o sea, si el dueño de la hacienda lo permitía. En el caso contrario, que no lo permitiese, les despojaban de sus alimentos y recibían maltrato. Entonces, eso en sí era el momento que vivió esta gente, esta clase social en ese momento. Antes de continuar, el glosario nos indica que Huachipungo significa porción de tierra que circunda la choza de una familia indígena que es cultivada para su manutención. Ok, retomando el tema, la revolución liberal posicionó a los indígenas afrodescendientes y montuyos, que hasta ese momento no tenían derechos ni eran considerados como seres humanos, pues esta revolución los consideró como seres humanos y abrió el camino para una lucha o para la lucha de sus derechos, que se hizo efectiva años más tarde, cuando en 1919 se dio la primera rebelión de indígenas liderados por Dolores o Mamá Dolores en contra del Huachipungo, o sea, en contra de la porción de tierra que circundaba, que les daban los dueños de las haciendas a estas personas para que trabajasen. La plataforma de lucha era el acceso a la propiedad de tierra y el respeto a las indígenas, o sea que esa lucha tenía como objetivo que en vez de que les prestasen esa tierra,
ellos sean propietarios de esa tierra y que tuviesen el respeto necesario como seres humanos. Tenemos el siguiente tema. Buenos días, Giselle. Te estás conectando 11:42. Ok, Giselle, buenos días. Vamos a iniciar otra vez porque estaba grabando. El tema es la continuación del tema anterior. Hemos hablado en la clase anterior, antes del feriado, la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Hemos mencionado que Dolores fue una de las tantas mujeres indígenas que lucharon por esta clase social para que tuviesen derechos. Ella es originaria de Cayambe, protestaron por las condiciones de vida de su pueblo. Otra persona o otra mujer que también luchó en estas luchas sociales fue Tránsito Amaguaña, que nació en 1909 en Pesillo, Cayambe, igual que Dolores. Ella desde joven se incorporó a las luchas indígenas junto con Mamá Dolores o Dolores Cacagongo. A finales del siglo XIX e inicio de lo que sería el siglo XX, la producción agrícola de lo que sería la sierra se basa o se basaba en la hacienda de propiedad de un terrateniente. Dentro de esta hacienda vivía población indígena que trabajaba las tierras del patrón, del terrateniente, sin pago alguno. Únicamente recibían prestada una parcela de tierra llamada Huasipungo, donde los indígenas podían sembrar sus alimentos. En algunos casos, estos eran despojados de sus alimentos y recibían maltrato de forma permanente. El glosario nos indica, Giselle, que el Guasipungo es la porción de tierra que circundaba la choza de una familia indígena y esta tenía como fin el cultivar para su manutención, o sea, para su alimentación. La revolución liberal posicionó a los indígenas, afrodescendientes y montubios como seres humanos y abrió el camino para las luchas posteriores de sus derechos, que solo se hizo efectiva años más tarde, cuando en 1919 se dio la primera rebelión de los indígenas liderados por Dolores o Mamá Dolores en contra del Guasipungo. Eh, en esta lucha, en esta revolución liberal, lo que se buscaba era que los indígenas tengan acceso a la propiedad de la tierra y el respeto de los indígenas. Quiere decir que en ese momento se buscaba que se reconozca que en vez de que el guasipungo, que era que te prestaban la tierra para que uno cultive sus alimentos, en vez de que sea prestada, sea propiedad del indígena y que el indígena tenga los mismos derechos que los demás, sea, o sea, que sean respetados como seres humanos. ¿Hasta ahí tienes entendido, Giselle? Ok, excelente. Pasemos al siguiente subtema, que sería demandas indígenas, disculpa, en lo que es el siglo XX, posterior a las luchas de 1919. En el siglo XX, las demandas indígenas, desde el inicio de lo que sería el siglo XX, giraron en torno a la tierra, el naciente Partido Comunista del Ecuador brindó apoyo político en 1926 y se formó lo que es el primer sindicato indígena llamado Juan Montalvo, que organizó la primera huelga indígena en haciendas de Cayambe. Si recordamos en la parte anterior que hemos leído hace poco, Cayambe era el lugar donde los terratenientes tenían la mayor cantidad de haciendas.
o sea que ahí se concentraba la mayor cantidad de indígenas. Las demandas giraron en torno a un incremento de los salarios, semana laboral de 40 horas, devolución de las tierras a los indígenas, eliminación del diezmo, remuneración por trabajo femenino, eliminación de servicios personales en la casa del hacendado, sobre todo por parte de las mujeres para no ser violadas, porque en ese momento las mujeres, y más aún las mujeres indígenas, no gozaban de las garantías y los derechos actuales que tiene todo ser humano. Tenemos una foto del levantamiento de 1990 que transformó al sector indígena en un importante actor político a nivel nacional. Entre las conquistas o conquistas obtenidas está lo que es el año 1938, el Código de Trabajo y la Ley de Comunas, que por primera vez reglamentaba el trabajo agrícola, las relaciones entre peones y patrones y la defensa de las tierras comunales. Las demandas por la asignación de la tierra a los indígenas permitió que en 1964 la Junta Militar expidiera la reforma agraria que eliminó lo que es el guasipungo, el hecho de que le otorgaban o le prestaban un poco de tierra alrededor de la vivienda del indígena para que cultivase sus alimentos. O sea, que eso se dio de baja, convirtiendo a los indígenas en propietarios de sus tierras de campesinos a empresarios agrícolas en procura de construir una sociedad más supuestamente democrática en aquel momento. También tenemos lo que serían las demandas de los otros grupos sociales. Por ejemplo, los pueblos indígenas amazónicos han planteado el reconocimiento y respeto a su identidad cultural, su forma de vida, la protección al medio ambiente, el reconocimiento de sus espacios territoriales, comunitarios, el reconocimiento como nacionalidades, el respeto a su cultura, idioma, religiosidad, historia y formas de organización económica, social y política que les son propias. Aparte, el pueblo afrodescendiente ha luchado por el reconocimiento de su identidad cultural, la eliminación de la discriminación racial y la exclusión en actividades sociales, laborales o políticas. También el pueblo montubio ha demandado el reconocimiento de su existencia como un pueblo mestizo que se asienta en el interior del litoral hace más de 250 años. Han demandado condiciones de igualdad, el reconocimiento y el respeto de los elementos de su identidad cultural, la asignación de recursos económicos para apoyar la producción agrícola y ganadera que les permite salir de la pobreza. Tenemos también una foto en la parte final de un montubio campesino de la costa ecuatoriana. Ok, Giselle, en resumen, el tema de la clase de hoy se basaba en el hecho de las luchas sociales que comenzaron con Dolores, mamá Dolores, luego Tránsito Maguaño, se unió a a estas luchas, Tránsito, y se luchó por dar de baja lo que es el Guasipungo. Como ya he mencionado, es la porción de tierra que circunvala la choza o la vivienda del indígena y que era entregada por el dueño de la hacienda cuando estaba el indígena para que este indígena sembrase alimentos y con eso pudiese subsistir, porque ellos no recibían ningún pago, ningún salario, y aparte de eso ellos tenían que realizar actividades para el hacendado, por ejemplo, sembrar los campos, cultivar los campos, también tenían que realizar tareas domésticas y pues estas luchas buscaban eliminar esto y darles la propiedad de la tierra, y en vez de que sea el hacendado, sea el indígena, cambiar el propietario de la tierra, eliminar el diezmo, etcétera. Y aparte de ser reconocidos como seres humanos y por ende dar el respeto a esta clase social que merece. ¿Tienes alguna duda o pregunta, Giselle?
Ok, excelente. Entonces vamos a explicar la tarea. Para la tarea del día de hoy, tienes que responder tres preguntas de manera fácil. Son tres preguntas hechas a base de lo que hemos hablado. La primera pregunta, ¿qué era el Guasipungo y qué función cumplía dentro del sistema de Hacienda? Ya sabemos que el Guasipungo era pues el pedazo de tierra que estaba alrededor de la choza del indígena y la función que cumplía era que le brindaba sustento al indígena, ya que ellos no recibían ningún sueldo, como he mencionado. Segunda pregunta, menciona al menos dos demandas. Ok, Giselle, los exámenes comenzaron el 1 de noviembre, sábado 1 de noviembre. ¿Tienes alguna otra pregunta, Giselle? Correcto, todavía se puede realizar el examen. Si no lo has dado, tienes que comunicarte con la coordinación. Ok, Giselle, tienes que comunicarte entonces con la coordinación académica para que te puedan ayudar y revisar el por qué no te sale el examen. Ok, Giselle, la segunda pregunta que tienes que resolver es, menciona al menos dos demandas del movimiento indígena ecuatoriano durante lo que es el siglo XX y qué importancia tuvo Dolores o Mamá Dolores en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Esa es la actividad en clase. Para la actividad en casa, tienes que realizar una investigación o resumen de, o sea, primero tienes que investigar y luego resumir en 6 u 8 líneas quién fue Tránsito Amaguaña y cuál fue su papel en las demandas sociales del Ecuador. ¿Tienes alguna duda o pregunta con respecto a las actividades, tanto en casa como en clase? Ok, excelente, Giselle. Listo, entonces eso sería todo por el día de hoy. Damos por finalizada la clase. Ha sido un gusto, Giselle. Ya sabes, si tienes alguna otra pregunta o alguna duda, puedes comunicarte conmigo mediante la plataforma.